La cláusula penal es el acuerdo en virtud del cual las partes convienen de manera anticipada los perjuicios. Es decir, antes de que ocurra la situación que genera el perjuicio, las partes fijan el valor de sus perjuicios que pues, la infracción de la obligación puede generar. Respecto pues, a los caracteres, hablamos de 4 caracteres. El primero es que la cláusula penal se trata de una obligación accesoria. Eso significa que pues, no puede subsistir sin la obligación principal. Y por lo tanto se le aplica la regla que dice que pues, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Aquí hacemos referencia al artículo 1593, el cual consagra lo que anteriormente pues dije, o sea, la regla general, pero en sus 2 últimos incisos da a pensar que hay dos excepciones, que son los casos de la promesa por otro y la estipulación a favor de un tercero. Sin embargo, pues aquí no hay ninguna excepción, sino que esos 2 casos son 2 situaciones particulares que pueden ir acompañados de cláusula penal, y esa cláusula penal, a pesar de que la obligación principal aparentemente queda sin efecto, en realidad se está accediendo a un pacto subyacente. En el caso pues, de la promesa por otro, pues aquí hay una promesa que genera una obligación de hacer, por ejemplo, a cargo mío, y la cláusula penal accede a esa obligación de hacer que yo tengo. Y en el caso de la estipulación a favor de un tercero, es para cuando la persona se compromete a dar o a hacer algo, y la cláusula penal en este caso, como con quien acordé y no cumplió, pues voy a hacer efectiva esa cláusula penal y me permite pues a mí intervenir en la ejecución de ese contrato. La cláusula penal es indivisible o divisible según la obligación principal, que eso es una consecuencia pues también de la regla general de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. La obligación principal es divisible según la naturaleza del objeto, sin embargo es indivisible pues por la naturaleza del objeto o porque así lo han pactado las partes. Cuando las partes pacten que el pago no podrá hacerse de manera divisible, la obligación se vuelve indivisible para efectos del pago. Y el tercer carácter es que la cláusula penal es una obligación condicional. Eso significa que está sujeta pues, a un hecho futuro incierto. Esa cláusula penal, pues para que nazca esa obligación, tiene que suceder un hecho futuro incierto, que es el incumplimiento del deudor. Por eso se dice que la condición es potestativa, porque si el deudor no cumple con la obligación a su cargo, pues surge el derecho del acreedor de cobrar esa cláusula penal. Y el cuarto carácter es que la cláusula penal es una liquidación convencional y anticipada de los perjuicios. Es convencional porque resulta del acuerdo entre acreedor y deudor, y es anticipada porque se establecen los perjuicios con anterioridad que se presente la infracción pues, de la obligación, ya sea por retardo, que sería una cláusula penal moratoria, o ya sea que haya por incumplimiento total o parcial, que sería una cláusula penal compensatoria. Frente pues, a esta carácter hay dos efectos principales. El primero es que no se pueden cobrar perjuicios y cláusula penal pues al mismo tiempo, salvo que las partes pues así lo expresen, lo acuerden de mutuo, pues sí, lo acuerden. Y la cláusula penal, cuando se pacta cláusula penal, el acreedor no tiene la obligación como de exigir obligatoriamente esa cláusula penal, sino que podrá escoger entre la cláusula penal o dirigirse ante un juez por vía valoración judicial de los perjuicios. Y otro elemento, pues otra característica es que no se pueden cobrar simultáneamente la cláusula y el cumplimiento de la obligación principal, porque se estaría dando un pago doble por el mismo concepto. Aquí se hace referencia al artículo 1594, el cual consagra pues esa regla, pero pues también dice que como la cláusula penal no es una indemnización solamente, sino que es una pena de carácter privado, podrán cobrarse las dos cosas en el caso de que las partes lo señalen de mutuo acuerdo o cuando la ley lo haya expresado, que se da en 3 hipótesis. La primera es cuando la cláusula penal es de carácter moratorio, ya que pues no se estaría cobrando 2 veces, sino que se estaría compensando los perjuicios generados por el retardo. La segunda, cuando las partes expresamente y de mutuo acuerdo pues lo hayan expresado y pues ese pacto debe ser expreso. Y en el tercero es el caso de la transacción. En este caso de la transacción hay una cláusula penal y al mismo tiempo una transacción. En este caso, pues sin que se cumpla lo acordado en la transacción, si se incumple eso acordado en la transacción, pues se puede hacer exigible esa cláusula penal y al mismo tiempo esa transacción, porque esa transacción tiene pues efecto o valor de sentencia judicial. Y pues esos son los 3 casos que ha dispuesto la ley, y pues eso serían la definición y los 4 caracteres pues de la cláusula penal. Muchas gracias.